recordar, como siempre, que estamos aquí en los encuentros de la Fundación SESPOL. Vamos a grabar la sesión, como hacemos con todas las tertulias que estamos disponiendo, y después la subiremos a YouTube, así que cualquier persona que no quiera aparecer en la grabación, sencillamente que tenga la cámara apagada y evite la intervención y ya está, no hay más que hacer. Así que poco más. Lucía, te doy paso, preséntate, cuéntanos un poco quién eres, qué vas a hacer aquí, ¿vale? Ya tienes permisos para compartir. Cualquier problema, estoy aquí. Yo soy Lucía, soy pedagoga, tengo además el máster en formación del profesorado con la especialidad en orientación educativa y voy a hablar pues, de cómo se podría facilitar o dar unas pequeñas pautas para hacer el camino hacia el empoderamiento de la adolescencia un poco más sencillo o posibilitar. La idea de realizar la tertulia nació de cierta manera por pensar en lo que yo viví en mi periodo de prácticas en centros educativos y también en talleres que he tenido la oportunidad de hacer en centros de secundaria. Y es que, especialmente en el caso de las chicas, se veía que había problemas de autoestima y por ende de empoderamiento y que les afectaban incluso a la hora de la toma de decisiones de sus futuros estudios, ¿no? Entonces, y en las relaciones interpersonales y demás, pero bueno, en el caso de las chicas era especialmente notorio. Además que había como mucho desconocimiento, muchas falsas creencias relacionadas con la sexualidad, que si bien es cierto que era un tema que no tuve que tratar nunca directamente, ni en prácticas ni en los talleres, sí que veía como que buscaban la ocasión, o sea, la oportunidad para tratarlo, ¿no? Como si no tuviesen otro lugar en el que hacerlo y buscaban como ese punto para hablar sobre esos temas. Es cierto que la tertulia pues, va a estar, por la manera en que la voy a llevar, pues va a ser pensada un poco más para profesorado o educadoras o madres y padres, pero sí que es cierto que lo que voy a contar no, quiero decir, es para todo el mundo y creo que todo el mundo puede nutrirse de ello independientemente de la edad, de la etapa en la que estemos. Y para nada pretendo, al hablar de que me dirijo a profesorado, a educadores o a madres y padres, no pretendo decir cómo ha de ser la educación ni cómo es maternar, ni muchísimo menos, porque no lo sé. Pero sí que me gustaría que sirviese como para paliar ese déficit que yo pude observar y que creo que es generalizado en la sociedad. Entonces, pues eso, empezamos con el empoderamiento en la adolescencia. Serían eso, pues unas pautas para trabajar a favor del empoderamiento en la adolescencia. Empezaré por explicar, la pedagogía del sentir, que esto es lo relacionado con mi formación previa, es una combinación surge de la combinación de la coeducación y la educación emocional. Es decir, si la coeducación es la educación para la igualdad de oportunidades y la educación emocional es esa enseñanza de las habilidades emocionales mediante el acompañamiento, ambos aspectos juntos harían que atravesásemos con una mirada feminista todo lo que tiene que ver con el mundo de los deseos, de los cuerpos, de los sentimientos y de la sensibilidad. Es decir, es una educación emocional, pero con esa perspectiva de género. La pedagogía del sentir consistiría en entender nuestro cuerpo, que es capaz de sentir, de poseer sentimientos y de poseer sensaciones, y esta pedagogía estudiaría cómo esto afecta a nuestro proyecto vital, a cómo me relaciono conmigo misma y a cómo me relaciono con los demás. Por esto, considero que es tan importante comprender lo que sentimos y también saber cómo manejarlo y saber cómo actuar en base a lo que sentimos. Por ejemplo, es muy común, sobre todo pues eso, en la adolescencia, ver cómo alguien, y en la edad adulta también, ver cómo alguien está sintiendo, como una chica o un chico está sintiendo rabia, pero que no sabe cómo manejar esa rabia. Entonces, muchas veces vemos conductas disruptivas en la adolescencia, conductas quizás un poco más violentas y es simplemente falta de recursos. Entonces, la pedagogía del sentir lo que haría es un acompañamiento, ¿no? en estas situaciones. Consistiría pues eso, en validar las emociones de la adolescencia, de la niñez, poner énfasis en la importancia de los cuidados y todo esto basado en la escucha y en la comprensión.
Los profesionales de la educación debemos ser capaces de ofrecer pues, un espacio para que el alumnado exprese cómo se siente, de qué manera se siente y que sepan que se pueden abrir y que tienen espacio de escucha y de respeto. Y relacionado con esto, por supuesto que en casa los progenitores pues deben crear ese mismo espacio de escucha y de compartir. La máxima de la pedagogía del sentir, por decirlo de alguna manera, es tener claros como educadoras, como madres, que todas las personas, independientemente de dónde vengamos, independientemente de nuestra edad, hacemos lo mejor que sabemos con lo que tenemos o con los recursos de los que disponemos. Entonces, por eso puse lo de la importancia de los cuidados, porque ahí estaría el acompañamiento, el saber que no todos pues disponemos de los mismos recursos, pero estar ahí de todos modos y estar disponible para una posible caída, pero también pues, para la celebración del logro o del éxito. Otro punto básico de la pedagogía del sentir es que no podemos restar importancia a lo que los adolescentes están experimentando. No podemos deslegitimar lo que están viviendo, debemos escucharlos, debemos comprenderlos y no debemos caer en eso de que porque eres joven, pero cuando seas mayor ya verás que no sé qué, no, porque eso tampoco lo van a escuchar. Quiero decir, eso lo sabrán después, más adelante. Nosotros ahora tenemos esa visión, pero siendo adolescentes no lo tienes. Aparte de esto, pues en base, relacionado también con lo que yo viví en los centros de secundaria y en mi propia experiencia cuando pasé por los centros de secundaria, se puede apreciar como una baja autoestima generalizada. Es como lo normal, es ver a la gente con la autoestima baja. Esto podría relacionarlo con los cánones de belleza, sin duda ninguna, y que también continuamente se nos dice lo que no está bien, que sintamos ciertas cosas o no nos validan lo que sentimos, y a las chicas se nos dice eso de que somos unas chaladas, que somos unas exageradas y todas esas cosas. Entonces eso va mermando y va haciendo mella evidentemente de nuestra autoestima. Y el problema no somos nosotras, el problema es el sistema que nos quiere encerrar en un sitio tan chiquitito que es que no cabemos. Entonces, pues eso, deberemos transmitir a las adolescentes y a los adolescentes que el problema no son ellos. Bien. Después, otra cosa que sí que creo que debería resaltar, aunque no sea yo una experta tampoco en lo que supone la adolescencia como etapa vital, pero al ser un momento, requiere doble comprensión, porque es un momento en el que dejamos de tener un referente, dejamos de basar nuestra identidad, digamos, en los referentes paternos o maternos, empezamos a ser nosotros mismos, a construir nuestra propia identidad. Entonces es un periodo tan convulso que por eso creo que necesita doble comprensión. Y también por esto considero que es fundamental trabajar el empoderamiento en estas edades. Bien, el empoderamiento en sí. El empoderamiento femenino como tal, el término, digamos, surge en el año 1995 en la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín y se define como el proceso que permite el incremento de la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida personal y social. Gracias a él pueden ser dueñas de sus vidas e intervenir plenamente y en igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la toma de decisiones y el acceso al poder. Bien, es importante entender de dónde partimos, es decir, saber el contexto, de dónde partimos las mujeres en la sociedad. No están los hombres aquí y las mujeres aquí, es que las mujeres estamos aquí y un poquito más atrás. Entonces, por eso considero fundamental tener en cuenta el contexto, ¿no?, para ver la necesidad del empoderamiento femenino. Y claro, al no estar a la par que el hombre, digamos, está un poquito más abajo y un poquito más atrás socialmente, se nos ha como escondido tradicionalmente en la intimidad del hogar, se nos ha relegado a las tareas del cuidado, que no digo que no sean valiosas, son súper valiosas, pero están muy denostadas socialmente. Y se ha colocado a los hombres en los sistemas de poder, ellos marcan las leyes, las normas, son los que consiguen y poseen el capital, con lo cual, debido a esta diferencia entre unos y otros, pues considero de vital importancia manifestar la necesidad del empoderamiento femenino. A ellos ya les viene de cuna el verse empoderados, a nosotras no. Eso, entender el contexto para poder cuestionarnos la situación en la que estamos y, por lo tanto, ser capaces de transmitir a nuestras adolescentes, a nuestras niñas,
el contexto en el que viven, que sean críticas con ese contexto y que vean la necesidad de sobreponerse y de decir, pues, aquí estoy y soy capaz y dirijo mi vida tanto en lo personal como en lo social y soy capaz de hacer cambios en la sociedad y demás. Para esto también es importante mostrarles pues, referentes femeninos poderosos. Los chicos tienen referentes por todos los lados, esos referentes van a llegarles sí o sí. Las chicas lo tenemos un poco más complicado, cada vez menos mal, pero sigue estando un poco más complicado. Como madres, como educadoras, nosotras mismas ya vamos a ser un referente para esas adolescentes y para esas niñas, aunque sea de manera inconsciente, desde el primer momento de vida de esas niñas. Por esto es importante saber que a nosotras mismas la cultura también nos está atravesando y siempre va a influir en nuestra manera de actuar o de ver el mundo, de estar en el mundo y también en nuestra manera de educar. La cuestión está en verlo, en darse cuenta, en deconstruirnos en la medida de lo posible y con nuestras hijas, pues acompañarlas, bueno, hijas o alumnas, acompañarlas y darles información saludable tanto en casa como en el aula. Una información saludable que compense un poco toda la información que el sistema patriarcal les envía. Habría que sentar entonces unas bases, digamos, sobre las que podrían construir su empoderamiento y al sentar esas bases, pues darles las herramientas, ¿no?, para poder seguir cuestionando al sistema y cuestionándose a sí mismos y cuestionar lo que tienen interiorizado. Por eso es tan importante, si queremos transmitir algo hay que empezar por una misma. Entonces, pues ver en nosotras qué aspectos negativos nos ha inculcado el patriarcado y deshacernos o deconstruirlo nosotras mismas primero. El sistema patriarcal y capitalista en el que vivimos nos va a marcar lo que es ser un hombre y ser una mujer. Y desde pequeñas vamos a intentar caber en esas parcelitas que nos mandan. Pero como mujeres y como adolescentes pues hay que salirnos de esos moldes para poder empoderarnos, porque en esa parcelita que nos dan es imposible que surja el empoderamiento femenino. Bien, en relación también, por supuesto, con el empoderamiento, quiero hablar de la autoestima. La autoestima pues sería eso, de cómo nos queremos y nos respetamos a nosotras mismas, cómo me percibo a mí misma. Y considero que es decisivo, en lo que estamos tratando del empoderamiento, es decisivo tener una buena autoestima que pasa por diferentes puntos. Una buena autoestima, pues una persona con una buena autoestima se conoce, se reconoce a sí misma, tanto lo bueno como lo malo, conoce esos puntos fuertes, esos puntos débiles, trabaja por mejorar en esos puntos débiles desde el realismo, no desde la exigencia. Y dentro de la autoestima es indudable que se encuentra la apariencia, no solo como una cuestión física, sino también a nivel social, que tenemos ciertos ejemplos, ciertos cuerpos hegemónicos, ¿no? Pero debemos tener ejemplos de que existen todo tipo de cuerpos, de físicos, y debemos tener socialmente pues, esas referencias reales para no enfrentarnos a algo irreal que evidentemente va a hacer mella en nuestra autoestima y en nuestra percepción de nosotras mismas. Si continuamente vemos cómo son premiados unos tipos de apariencias, unos tipos de cuerpos, y yo no tengo ese cuerpo, voy a interiorizar que el mío está mal. Entonces mi autoestima menguará. La autoestima es también fundamental y muy importante a la hora de las relaciones sexoafectivas, tanto con nosotras mismas como con las demás personas. Y es la base para crear relaciones sanas con una misma y con los demás. Nuestra autoestima, bueno, en base a los referentes que tengo puesto, nuestra autoestima corporal está evidentemente afectada por el heteropatriarcado. La imagen de un hombre no es tan criticada ni tan cuestionada porque no se le exige tanto, por ejemplo, en lo referido a una forma determinada de cuerpo, al vello corporal, a la edad, las arrugas, peso, las canas, el pelo de una manera o de otra, etc. Pero a las mujeres sí que se nos exige mucho y los modelos publicitarios o cinematográficos no reflejan la variedad que existe en la sociedad y eso las niñas y las adolescentes lo están interiorizando, lo están viendo, aunque no se lo digan directamente, es algo que está calando muy hondo. Esto juega evidentemente un papel crucial en nuestra salud tanto física como mental y por ende en nuestra salud sexual. Y relacionando esto, la autoestima con la salud sexual y por lo tanto con el empoderamiento, es importante y
considero que no se habla de ello lo suficiente. Conocer nuestros genitales, conocer la genitalidad. Generalmente los hombres cisgénero conocen a la perfección sus genitales. Es algo que siempre está presente en muchísimos momentos de la vida, y cuántas veces no hemos visto pintadas de penes en las paredes, en las calles, en las aulas, en las libretas del alumnado. Pero las mujeres sufrimos pues ese desconocimiento, ¿no? Que evidentemente nos va a restar placer también. Debemos saber cómo son nuestros genitales, cómo cambian, cómo es también nuestro ciclo. Hay que hacerlo de una manera amable con nosotras mismas, no pensando en el juicio, ni en comparaciones, ni muchísimo menos, pero es una manera para vincularnos también con nuestros genitales. Para esto es vital y fundamental hablar en casa de este tema como algo, como la cosa más normal del mundo, como algo más, eliminar los tabús, porque si no nuestras hijas van a interiorizar y nuestros hijos van a interiorizar que hay algo de lo que no pueden hablar, que es este tema, porque si ven que no se habla o que se habla así un poco por lo bajo, o llamándole a las cosas por otros nombres que no es vulva y vagina, poniendo nombres raros, ellos van a interiorizar que de eso no se puede hablar, que hay algo que está mal con hablar de eso. Un ejercicio que podría servir en este punto para el conocimiento de los genitales es pues lo que hablamos un montón de veces, lo de la actividad del espejo, ¿no? Pues para observarnos, para mirarnos, para saber cómo somos, porque si no tampoco tenemos otra manera de saber realmente cómo somos. Hay, en relación con esto, hay muchas situaciones, muchas cosas que tenemos normalizadas y que afectan a nuestra sexualidad y por lo tanto también a nuestra autoestima, y especialmente en este punto, en la adolescencia, aprendemos muchas cosas sobre nuestra sexualidad del modelo que ofrece la pornografía, y que es un modelo en el que, como hablaba en la anterior tertulia, un deseo que aparece por arte de magia, de repente ya hay deseo y todo gira en torno al coito, porque la finalidad es esa, el coito, y que el hombre se corra y ya está, él llega al orgasmo, y la mujer por arte de magia también llega al orgasmo, y ahí está, esa es la única finalidad, y eso es en lo que consiste en el sexo, y no hay nada más que eso. Y ya no es solo eso, sino que se muestra una imagen de la mujer, una imagen determinada, en cuanto a cuerpo, en cuanto a depilación, en cuanto a maneras de actuar y demás. Por lo tanto, está haciendo, pues, está poquito a poco calando en el autoestima. Aunque nuestros hijos directamente no vean porno, no consuman pornografía, eso está en la sociedad, ese mensaje les va a llegar de todos modos, y más hoy en día con las redes sociales y demás. Pasamos ahora en relación aunando, digamos, de cierta manera el empoderamiento y la autoestima. Quiero hablar de la sororidad como punto clave para la consecución de ambas cosas, de una buena autoestima y del empoderamiento. Y la sororidad sería pues esa relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Es muy común hablar de sororidad y que la gente pregunte por qué las mujeres tienen que tejer esa red de apoyo, porque los hombres no. Y es que los hombres no necesitan que nadie les hable de esa solidaridad entre hombres, porque ya es lo que viven desde que nacen, y es lo que ven en la televisión, y es lo que ven en el cine, y es lo que ven en los libros, en todo. Los hombres ya se les educa como en ese compadreo, en esa hermandad. Ya se les dice eso de que los amigos van antes que las chicas y todas esas cosas. Y a nosotros el mensaje que nos llega es muy diferente entre nosotras. Es el de que somos nuestras peores enemigas, es el de que siempre estamos haciéndonos el mal las unas a las otras, y nada más lejos de la realidad. Es todo invención del patriarcado. Y una muy buena invención, por cierto, porque si nos mantienen separadas no luchamos contra él. La sororidad consistiría en tejer esa red de apoyo entre nosotras. No tenemos que ser amigas, no tenemos que caernos bien, no tenemos que tener ningún tipo de vínculo a mayores, simplemente estar, apoyar y acompañar. Es un buen ejercicio, una buena manera para sanar nuestras experiencias, tanto las propias como las culturales,
y juntarnos e ir de la mano puede ser un acto revolucionario por lo que decía de luchar contra el sistema que nos está oprimiendo. Además, favorece, o considero yo que favorecería el aumento de nuestra autoestima. Por lo tanto, es fundamental en el camino hacia el empoderamiento. Debemos expresar o manifestar delante de nuestras hijas y de nuestras alumnas la fuerza que tiene la sororidad, dejar de transmitir ese mensaje de que somos enemigas, de que somos malas las unas con las otras, y transmitirles el de que somos compañeras, en el que a todas nos atraviesa el patriarcado de distinta manera, porque yo tengo unos privilegios que otra chica a lo mejor no tiene. Yo soy una mujer occidental, blanca, que tengo unos privilegios, por lo tanto, que otra chica a lo mejor no tiene, pero aún así todas estamos atravesadas por el patriarcado. Entonces, este sería pues un punto de encuentro, ¿no?, para compartir y para sanar. Entender que todas pasamos por esas determinadas vivencias más o menos graves o más o menos fuertes, pero que todas pasamos por esas vivencias que nacen del patriarcado, todas tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, todas tenemos determinadas experiencias, y compartirlas con las demás puede hacernos, ya no es cuestión de superar o no superar, pero es una cuestión de saber que hay más gente que está, o sea, que hay gente que está ahí para apoyarte y que no hay que ser amigas, simplemente hay que estar y acompañarse y escucharse. Pasamos ahora a lo que yo considero que son las grandes dudas en la adolescencia. Hay miles de dudas en la adolescencia, porque bueno, es un periodo de cambio, pero sí que es cierto que creo que con los cambios que conlleva la pubertad, estos pueden ser de lo más recurrente. Los 4 aspectos o 4 puntos que he elegido son, en primer lugar, la primera menstruación. Las personas que menstruan deben saber qué es lo que va a pasar y por qué va a pasar. Así, llegado el momento, pues sabrán qué hacer, sabrán cómo reaccionar y no creerán que pasa algo malo en ellas. No solo con las personas que menstruan, sino que todos debemos saber qué es lo que pasa al menstruar. Otro relacionado con esto viene el dolor, el de la regla. Duele tenerle miedo a la regla, porque siempre vemos en películas, en el cine, siempre vemos cómo esto afecta a las mujeres o cómo crean esa imagen de mujer dolorida por la regla. Pues transmitir a las niñas, a las jóvenes, que no tiene por qué ser así, de hecho no debería ser así, y por lo tanto que sepan que si hay dolor, que pueden contar con nosotras para acudir al médico y para saber qué irregularidad puede existir, porque efectivamente si hay dolor puede haber una irregularidad. En relación con esto, la autoestima y el empoderamiento pasan también necesariamente, yo creo, por entender la ciclicidad de las personas que menstruan. Es decir, conocer dicha ciclicidad para conocernos a nosotros en nuestra totalidad, conocernos a nosotras mismas en todos los días de nuestra vida. No es que cuando tengo la regla yo no soy eso. Sí, eres eso y eres todo lo demás, eres todo el ciclo, eres toda tu vida, todo lo que engloba, lo eres tú. Esto también es algo que va a formar parte de nosotros durante muchos años, por lo tanto hay que entender dicha ciclicidad, y no podemos transmitir a las jóvenes, a las niñas, a las adolescentes, transmitirles miedo relacionado con la primera menstruación o con la regla, ni que sea algo que hay que esconder, es algo de lo que hay que hablar porque es algo que está ahí, que todos sabemos que está ahí y no hay que esconder nada. Voy a meter una anécdota aquí. Cuando yo estaba creo que en sexto de primaria, 11 años, un día la profesora estábamos en clase y me dijo que fuese como a su despacho, que en un cajón tenía tampones y compresas y por favor podía ir a cogerlo. Y me dijo, pero que no te vea nadie, tráelo escondido en el bolso, que nadie lo vea. Y yo pues le hice caso, pero tampoco entendía muy bien qué pasaba, y yo asimilé que era algo malo que se supiese también, ¿no? Quiero decir, si mi profesora, que era una señora de 40 y pico, una mujer de 40 y pico, me dice, escóndelo, pues yo estoy asimilando que es algo malo y que voy a tener que esconder. Entonces, lo que se suele decir, ¿no?, de pasar así el tampón o la compresa como si fuese droga prácticamente, eso lo interiorizamos desde muy pequeñas y son con este tipo de mensajes. Y
Y por eso es importante no transmitir estos mensajes, porque eso va calando muy hondo. Es fundamental esta educación en sexualidad y en el ciclo menstrual, porque es una manera de crecer con una autoestima saludable, que no pasa nada con las personas que menstruan, no hay ningún problema, es una realidad que va a estar ahí durante muchos años y hay que estar preparadas para ella, pero pues, para prevenir problemas de salud o prevenir riesgos o ciertos tipos de trastornos. Y en definitiva nos servirá para empoderarnos, porque es otra faceta más de nuestra vida de la que tenemos que tener conocimiento. Y así nos comprenderemos mejor, claro, evidentemente, por nuestra ciclicidad. Con relación a este punto de la pubertad en general, transmitir también que los cuerpos cambian y que está bien que cambien, van a cambiar a lo largo de toda la vida, pero sí que es cierto que en la adolescencia pues que le damos mucha importancia, que si crecen los pechos, que si las caderas no sé qué, que si el pelo no sé dónde, que si la voz, que todo va a cambiar y hay que transmitir que no pasa nada, que es lo natural, que es lo normal, que la vida es así, que son momentos de cambio como puede ser después en otro momento, pues imagínate hacia la vejez, es simplemente algo natural, hay que llevarlo pues con salud, con una buena alimentación, una buena hidratación, deporte, una salud mental bien cuidada y ya estaría. Con la pubertad también llegan pues esas nuevas sensaciones, esos nuevos deseos, esas nuevas cosas que empezamos a sentir. Y es importante que transmitir la necesidad de que sean honestas y honestos con lo que sienten y que sean honestos consigo mismo y en la manera de transmitírselo a los demás. Porque están en un momento de mucho cambio y hay muchos sentimientos nuevos y muchas cosas nuevas y es importante que lo transmitan. En relación con esto, otro de los grandes temas son las primeras veces, lo puse en plural porque la primera vez, si digo la primera vez ya lo vamos a relacionar con lo que la sociedad lo relaciona, que es el coito, y no tiene que ser el coito. Las primeras veces surgen también esos miedos a la posibilidad de quedarse embarazada, al qué va a pasar, al cómo va a ser. Por eso es tan importante dotar a nuestras hijas y a nuestros hijos de la información necesaria antes de que llegue el momento para que sepan todo lo necesario sobre sus cuerpos, sobre las maneras de relacionarse que existen, sobre el deseo, sobre el respeto, sobre la comunicación, sobre la comprensión. Que tengan claro lo que quieren y lo que no quieren, cómo no lo quieren, sin sucumbir a presiones sociales o a determinados patrones que la sociedad establece. Y también es importante dar la información relativa a las enfermedades de transmisión sexual o a las infecciones de transmisión sexual y todo lo relacionado con métodos anticonceptivos y demás. No hablar solamente de condón y ya está, sino de exponer todo el amplio abanico de posibilidades que existen y de la necesidad de utilizar pues estos métodos anticonceptivos. Volviendo a lo de la llamada primera vez, transmitir que no tiene que ser la penetración necesariamente lo que nos haga empezar a mantener relaciones sexuales, es decir, las relaciones sexuales pueden ser muchas otras prácticas y hay muchas otras maneras de disfrutar diferentes. No tenemos que basarnos en este modelo pornográfico una vez más. Sí que es cierto que relacionado con esta primera vez está lo de la virginidad y lo de perder la virginidad, que es un término que hay que desechar totalmente, tiene una connotación religiosa y machista horrible. Es algo que nos venden para que seamos recatadas, calladas y fieles a un hombre para toda la vida y que estemos con esa única persona y somos nosotras las únicas que somos señaladas. No hay nadie que señale a un hombre por perder la virginidad. Por esto es importante, vuelvo a lo de antes, que veamos no como primera vez el coito vaginal, sino que veamos como primera vez todas las demás prácticas que existen. No marquemos como horizonte el coito. Hay que prestar atención al primer beso, las caricias, la masturbación, todo tiene importancia y todo va a formar parte del bagaje sexual que llevemos. Es importante transmitir todo esto porque si no se va a crear como esa obsesión que hay, esa fijación por llegar al coito y llegar al orgasmo, que todo sea como en una película, y ese no debe ser el objetivo.
el objetivo debe ser disfrutar y estar a gusto. Si buscan como objetivo el coito y la imagen de las películas y del porno de un orgasmo maravilloso al medio minuto, va a llegar la frustración por no alcanzar eso que les venden y se van a sentir pues muy presionados, van a sentirse frustrados y demás. Si nos vamos a lo que estábamos hablando del primer coito vaginal, transmitir que no necesariamente tiene que doler. Es el mito este del himen, que va a doler la primera penetración vaginal. Estar nerviosa y no poseer las herramientas y la información necesaria para mantenernos relajadas y seguras sí que puede afectar al dolor, porque estamos en una continua tensión y si tenemos el conocimiento necesario, pues podemos estar más tranquilas, ya nos conocemos mejor, ya tenemos un vínculo con nuestro cuerpo y con nuestros genitales, y todo eso puede influir en evitar ese dolor que nos dicen que vamos a sentir. En relación a estas primeras veces y a la sociedad coitocentrista, que nos vende el coito vaginal como única práctica sexual válida, transmitir a las adolescentes, a los adolescentes, que una relación sexual es todo aquello que implique el despertar de la erótica, es decir, todos aquellos comportamientos que son para dar o recibir placer. No necesariamente tiene que haber coito y muchas veces ni siquiera lo hay. Muchas veces el coito no es lo que nos da el placer o lo que nos hace llegar al orgasmo. Hay que transmitirles desmontarles este mito. Cada persona pues, tiene sus maneras de sentir placer, lo importante es que las vaya descubriendo y que vaya investigando, y para esto también la masturbación, nuevamente, es de mucha importancia. Las relaciones, por lo tanto, no son como nos lo vende la pornografía, lo que estaba diciendo. No podemos basarnos en esas imágenes falsas del porno, porque puede hacer que nos sintamos insatisfechas e insatisfechos, que no disfrutemos, que no hagamos aquellas cosas que realmente queremos, o que sucumbamos a hacer ciertas prácticas que no estamos deseando y que sabemos que no nos van a aportar la satisfacción que queremos. La pornografía está ahí, eso es un hecho. No lo vamos a cambiar de hoy para mañana. La pornografía, lo mainstream, lo hegemónico, está ahí, no lo vamos a cambiar de hoy para mañana. Es muy ingenuo pensar que vamos a evitar que nuestros hijos y que nuestras hijas reciban las influencias del porno, que lo vean o que reciban sus influencias, pero podemos educar para que sean críticos y críticas con esa pornografía. Por eso es importantísimo que tengamos como madres y como padres un papel activo en la educación de las niñas y de las adolescentes, por supuesto, para no dejarlas solas en manos de la sociedad patriarcal en la que estamos, en manos de esta cultura, y para poder poner conciencia en la educación sexual de niñas y adolescentes, y de niños y adolescentes. Como he dicho a lo largo de toda la exposición, el heteropatriarcado nos atraviesa y crea un gran impacto en nuestra autoestima y, por lo tanto, en la consecución del empoderamiento. Por los roles de género nos van a transmitir a las mujeres que tenemos que ser más amables, estar más disponibles para el otro, para complacer, que solo existimos cuando damos, cuando nos desinhibimos, cuando callamos, cuando no nos quejamos, y se invalidan todas las otras facetas, y a los chicos les hacen creer lo contrario, que hay que ser fuertes, que no hay que mostrar demasiado los sentimientos y demás. Esto crea un gran impacto. El sistema hace que construyamos un mundo interno, o que construyamos nuestra identidad reforzando esos aspectos que son más aplaudidos socialmente y apartando un poco lo que socialmente está menos, lo que se ve peor socialmente. Es un hecho que nuestra autoestima, y esto no lo vamos a cambiar, nuestra autoestima y nuestra autovaloración personal va a depender en gran medida de nuestra imagen, de nuestro comportamiento, de la proyección profesional, de que todo esto coincida con los patrones establecidos. Esto no lo vamos a cambiar de hoy para mañana. Y no está mal coincidir con los patrones establecidos. El problema es que se crea que lo único válido es coincidir con esos patrones. Estos estándares y estos estereotipos de belleza que vemos en los medios de comunicación, estos cuerpos hegemónicos que nos ven en el cine, incluso en la industria de la música, en las redes sociales ahora,
influyen en la manera que vamos a tener de vivir nuestro cuerpo desde bien pequeñitas a lo largo de toda la adolescencia y toda la vida adulta y también en la vejez. Y van a repercutir en nuestra autoestima corporal, por supuesto que sí. Van a influir también, o sea, el heteropatriarcado va a influir también en la manera que tengamos de relacionarnos. Evidentemente se nos va a vender pues esa pareja heterosexual con unas prácticas sexuales determinadas y un modo de vivir determinado, y esto va a hacer que creamos que todo lo demás está mal, o que ni siquiera lleguemos a conocer que existe la posibilidad de que las maneras de relacionarse sean otras, que las identidades sean otras, que las orientaciones sean otras. Y por último, pues hablar de la pornografía otra vez más. Es común ver en apreciar que los chicos creen que tienen más experiencia en lo que se refiere a la sexualidad, porque son los que consumen porno mayoritariamente. Pero es que están muy seguros de que son conocedores de la sexualidad y realmente están conociendo, están siendo educados bajo una versión distorsionada de la realidad. No es que las chicas tengan menos conocimientos, es que ellas no han sido mal educadas por ese porno, y ellos sí, ellos están bajo esa, generalmente, ya hablo de la mayoría, ellos sí que están bajo esa visión distorsionada de la realidad, desde esa manera de vivir el deseo tan poco realista, esos cuerpos que no se acercan a lo que nosotros vamos a ver o a lo que nosotros podemos ver en el espejo, y todo esto pues va a, evidentemente, a afectar al empoderamiento en la adolescencia, por supuesto que sí. Por eso considero que es vital la búsqueda de buenos referentes. Lo hegemónico y lo que la sociedad tiene por bien visto y por lo bueno, ya les va a llegar. Esas influencias ya las van a tener. Es importante presentarles otras influencias diferentes. Yo puedo no centrarme en los clásicos Disney y presentar a personajes como la princesa Mononoke, como Mafalda, y que más adelante mis hijas o mis hijos prefieran Disney, vale, no pasa nada, pero que sepan que hay un amplio abanico de posibilidades y de referentes, y que hay una historia única de chica en apuros conoce a chico para que la salve y viven felices toda la vida, y ella cambia su vida radicalmente y prefiere no volver a hablar nunca más con tal de estar con ese príncipe aquí, ¿no? En las películas que he puesto aquí sí que es cierto que, películas y series, es cierto que tengo sentimientos encontrados, como por ejemplo en Pequeña Miss Sunshine, pero sí que me gusta la manera que tiene de tratar, pues al final es una niña que tiene un cuerpo que no es una niña pequeña, con un cuerpo que no es normativo, y la presentan a un concurso de belleza, y es pues bonito de ver, ¿no? Cómo tratan incluso también el amor y la familia. He puesto Pride, sobre el orgullo. He puesto Sex Education, que bueno, está más ya en lo mainstream, pero que aún así me parece interesante de ver. También hay que hacer crítica, pero me parece muy interesante. Y Lady Bird, como esa chica que se sale de la parcelita de la que hablaba antes, de ese trocito que nos dan, pues ella se saldría de ahí. En los libros pues he hecho un recopilatorio muy básico, pero con un poquito de todo, y para hablar pues de lo que es una relación tóxica, digamos, con eso no es amor. Tenemos la regla mola y se me mola, tenemos un básico de todos deberíamos ser feministas, que es una lectura rapidísima y que en la adolescencia les puede resultar muy entretenida. Tenemos a Marta Piedra, tenemos el Persépolis, tenemos Follamos, tenemos Experimentando. Y tenemos, en lo referido a lo que hablé del cuerpo y de la autoestima, tenemos Acepta y Vuela, de Mara Jiménez, que tiene un perfil también muy guay en redes y que me parece también súper bonito para aceptarnos y para validar nuestro cuerpo. En este recopilatorio de perfiles de Instagram, bueno, ya digo, lo hegemónico lo van a recibir,
de lo que todo el mundo habla les va a llegar a nuestras hijas y a nuestras alumnas también. Es importante darles alternativas o darles otras cositas que pueden ir conociendo. Yo que sé, tenemos a Elsa Ruiz, que es cómica, es una mujer trans. Tenemos a Mara Jiménez, que acabo de hablar de ella, con Teresa López Cerdán, que hacen pues eso, activismo de body positive. Tenemos a Eugenia, que es una historiadora del arte, pero desde una perspectiva de género, y además hace revisiones bueno, que yo considero muy acertadas sobre la sociedad. Tenemos diferentes ilustradoras, tenemos a Omami Blue, que sería un perfil que aparte de LGTB, pues muestra pues, distintos tipos de familia también válidos. Tenemos a la maravillosa Samantha Hudson y bueno, muchos otros perfiles que considero que se pueden salir un poco de lo más normativo y que serían interesantes, es decir, alejarnos un poco de lo que nos vende solamente esos referentes de belleza, ropa, un aspecto determinado, eso quede a un lado y que lo que el perfil en sí o la trama de la película o de la serie o del libro, que no gira en torno a eso. Tenemos aquí otro pequeño recopilatorio, he puesto podcast Estirando el chicle, que todo el mundo sabe lo que es, La maja sesuda de Femme Sapiens de Elena, que tiene un perfil también maravilloso en redes y me parece súper válido como referente para las adolescentes. Dos rubias muy legales, con Enar Álvarez y Raquel Córcoles, que sale la chica que hay detrás en Moderna de Pueblo. Tenemos Las uñas de Cindy Takanashi, que es un programa de A3 Player de lo mainstream, que si bien es cierto que podemos estar más o menos de acuerdo, podemos tener opiniones contrarias en ciertos temas y demás, lo considero súper nutritivo y para la adolescencia me parece clave ver a mujeres tan diferentes pasar por su programa y ver lo que piensan con respecto al feminismo, a la sociedad en general, empoderamiento, autoestima, a manera de ver la vida, a incluso a creencias religiosas, me parece magnífico y también tenemos TikTok. En el amplio abanico de cosas que ofrece TikTok también tenemos perfiles muy interesantes. No vamos a prohibirle TikTok a nuestras hijas, es imposible. TikTok está ahí, Instagram está ahí, Twitter está ahí, todas las redes están ahí, pero es importante marcarles pequeños referentes que se salgan un poco de lo común y que sepan que hay otras cosas que son muy válidas y muy interesantes y que las pueden nutrir mucho. Como conclusiones o como así un pequeño resumen quizás, tenemos que el heteropatriarcado incide directamente en nuestros cuerpos, en nuestra autoestima y por lo tanto en nuestras posibilidades de empoderamiento. El heteropatriarcado nos atraviesa, hay que ser conscientes de ello. Lo importante es darles a nuestras niñas, a nuestras alumnas, las herramientas para ser críticas con este sistema y que se den cuenta de lo que está pasando y que se hagan preguntas. Que se hagan preguntas, por ejemplo, ¿por qué este es el cuerpo hegemónico? ¿Por qué las mujeres tenemos que ser así? ¿Por qué no? Y que se den cuenta de lo que hay detrás, que siempre son hombres, son ellos los que siguen marcando las leyes, las normas, los que siguen dirigiendo el mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces también van a ser ellos los que estén detrás de lo que está bien visto o mal visto. El sistema nos quiere siendo enemigas de nuestros cuerpos y siendo enemigas unas de otras. Siendo enemigas de nuestros cuerpos, hay toda una industria que se sustenta sobre que las mujeres seamos enemigas de nuestros cuerpos y siendo enemigas unas de otras porque si nos juntamos podemos luchar juntas contra dicho sistema. Hay esto que se dice de que si un día todas las mujeres nos levantamos y estamos felices y contentas con nuestro cuerpo, que cuántas empresas quebrarían, ¿no? Y es así. Se construyen en base a nuestras inseguridades, en base a mermar nuestra autoestima. Y por otro lado, los roles de género nos marcan a mujeres y hombres y nos moldean, nos van moldeando de una determinada manera. Es cuestión de darse cuenta y de ver lo que está pasando, ser críticas con eso y salirnos de lo establecido cuando tengamos que salirnos de lo establecido. Si mi manera de vestir coincide con lo que socialmente se espera de una mujer, vale, si yo decido que esa es mi manera de vestir, pues está perfecto, pero en el momento en el que quiera pues manifestar algo que socialmente no está visto como de mujer, que yo me vea con la capacidad de poder hacerlo y que sepa que puedo hacerlo. Debemos hacernos preguntas y cuestionar la realidad en la que vivimos constantemente
Prácticamente ante cualquier situación o ante cualquier cosa que vemos podemos preguntarnos por qué y ser críticos y ver qué hay detrás. Debemos dar a las niñas y a las adolescentes las herramientas necesarias para hacer frente a los mensajes dañinos que reciben de la cultura y la sociedad. Podemos tener una educación maravillosa en casa, pero ellos van a salir a la sociedad, van a salir a la calle, van a tener diferentes amistades, van a ir a diferentes lugares, en el colegio, en la universidad. Es importante que les demos las herramientas necesarias para hacer frente a mensajes muy dañinos que envía la sociedad. Y la importancia de la escucha, la comprensión y el acompañamiento, el mostrarles que estamos ahí, tanto desde el aula, intentando trabajar desde esa pedagogía del sentir, aunque sea muy complicado a veces, como desde casa, dándoles esos espacios para que se abran y para que sepan que se les escucha, que estamos ahí con ellas y con ellos y que las vamos a acompañar y que estamos validando lo que sienten en cada momento y que sepan que pueden contar con nosotros, que también tenemos nuestras carencias y hace mella también en nosotras el patriarcado, pero podemos reconstruirnos juntas y volver a aprender de nuevo juntas, que también es muy bonito que se junten así las generaciones y aprendamos unas de otras. Y creo que ya está, creo que nada más. Muchas gracias.